Seminario 5 de Lacan. El nombre del Padre. El gran otro, el tesoro de los significantes, posee todas las palabras acuñadas en una lengua. Las significaciones asociadas a los significantes. El gran otro es el campo del saber. El primer gran otro es la madre. La madre es quien nos introduce en el lenguaje y quien nos transmite todos los significantes y todas sus significaciones asociadas a esos significantes. Para el niño, este gran otro es un ser omnipotente que parece ser todopoderoso y parece saberlo todo. Cómo se llama cada cosa y qué significa cada cosa. Le va significando el mundo al niño, su lugar en el mundo. El niño aprende todos esos significantes y esas significaciones del gran otro. Pero Lacan va a decir que el ser hablante tiene la necesidad de que exista un significante excepcional. Un significante excepcional dentro del campo de ese gran otro que llamará el nombre del Padre, rasgo unario o el uno. Es un significante que no significa nada, que está vaciado de sentido, con lo cual producirá una grieta en ese saber perfecto que tiene el gran otro como campo del saber, como lugar donde están todas las significaciones asociadas a los significantes. Este nombre del Padre, o rasgo unario o el uno, también Lacan lo va a llamar como significante puro, porque es un significante que cumple la función de no tener ningún sentido fijo. Cuando el niño nace y es introducido al mundo del lenguaje por la madre, cree que el sentido que la madre le da a los significantes es el único posible. Obviamente el niño llega al mundo y cree que este ser lo sabe todo. Entonces la llegada de este significante puro es tan importante, porque instaura la ley. Es una ley que instaura que el significante no significa nada en particular, sino que puede tener varios sentidos. En conclusión, el gran otro, para cumplir su función de tesoro de los significantes, es necesario que tenga dentro de sí un significante que represente al otro en cuanto a otro, al otro del otro. Como dice Lacan, el gran otro del gran otro, que es una de las formas que usa para hablar del nombre del Padre. Este nombre del Padre se inscribe en los tres tiempos del Edipo y en la metáfora paterna. Lacan va a decir que el nombre del Padre es una dimensión que está en el orden significante, más allá que después encarnen personas que soportan esa autoridad. Es decir, Lacan hace un gran esfuerzo para diferenciar al Padre, a la persona real del Padre en la realidad, de lo que es la función del nombre del Padre, en cuanto a simbólico, elemento significante dentro del orden simbólico. Va a decir que las carencias paternas no tienen nada que ver con que si el Padre está presente o está ausente. No tiene que ver con el Padre en la realidad, sino que lo esencial es que se haya adquirido la dimensión del nombre del Padre. Es decir, que haya quedado inscripta la función del nombre del Padre en la cadena significante. ¿Qué posibilita la inscripción del nombre del Padre? La función del Padre origina la inscripción de un primer significante, ese uno. Es el significante de la ley en el otro. Lacan postula el nombre del Padre como síntoma,
como una función de excepción que hace agujero, un agujero que anuda. Ese agujero es el modo en que el significante muerde lo real, agujerea. Relaciona los tres registros a través de un sistema de nudos en el cual el cuarto nudo, el nombre del padre, hace que los otros nudos no se separen, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Metáfora paterna. Cuando hablamos de metáfora paterna, hablamos de la función del padre. Y cuando hablamos de la función del padre, estamos hablando del Edipo, porque no hay Edipo sin padre. Y cuando hablamos del padre, estamos hablando de su función en el drama edípico. Lo primero que descubrió el psicoanálisis tenía que ver con la amnesia infantil respecto a ciertos deseos con la madre y cómo estos deseos estaban reprimidos. No solo estaban reprimidos, sino que eran primordiales. Y no solo eran primordiales, sino que seguían existiendo en el inconsciente de la persona. La metáfora paterna es para Lacan la forma en la que efectivamente se pone en juego la función del padre en el complejo de Edipo. Se trata de la sustitución del significante materno por el significante del padre. Esta sustitución se da en los tres tiempos del Edipo. Los tres tiempos del Edipo. Primer tiempo. Identificación con el falo imaginario, padre velado en ausencias de la madre. Es el momento en el cual el niño se identifica en espejo con el objeto de deseo de la madre. Para el niño, la madre obviamente es fuente de toda la satisfacción de su mundo, y él desea, más allá de los cuidados de su madre, desea ser deseado por la madre. Lacan va a decir que este es un deseo de deseo. Desea ser deseado por la madre y la madre está simbolizada, es decir, el niño se da cuenta de que ella está y no está, va y viene, está presente y está ausente. Esto significa que está simbolizada y la razón de las ausencias de la madre, el niño va a decir, ella desea otra cosa además de mí y por eso se ausenta. Entonces el niño, para lograr de alguna manera ser deseado por la madre, intenta identificarse a lo que él percibe que es el objeto de deseo de la madre, y de esa forma queda identificado a ese lugar de falo de la madre, al falo del gran otro, y se convierte en lo que Lacan dice su súbdito. Súbdito en tanto a merced del capricho de su madre, es decir, su deseo solo puede ser satisfecho según el capricho de su madre. También va a decir Lacan que aquí es donde se producen una serie de fijaciones, por ejemplo en las perversiones, donde uno queda fijado al lugar de ser objeto de deseo del otro. El niño queda identificado en el lugar de ser el falo de la madre. Segundo tiempo. Privación de la madre por el padre, padre mediado en el discurso de la madre. Es el momento en el que el padre aparece como privador de la madre. Aparece un otro más allá de la madre. El niño se da cuenta que la madre es dependiente de este otro. Y este otro gran otro del gran otro, es quien le dicta la ley a la madre. Es decir, la madre remite a una ley que no es la suya, que es la de un otro. Y ese mismo otro es quien posee soberanamente el objeto de su deseo. Esto para el niño es tremendo. Aquí aparece la castración de la madre. Y como el niño estaba identificado a este objeto, cuando el padre se lo arrebata, se produce una desidentificación con este objeto y el niño cae del lugar de súbdito, algo que para él es fundamental y liberador. El niño lo vive imaginariamente. En el estadio nodal y negativo, el niño puede aceptar o rechazar que el padre prive a la madre del objeto de su deseo. No es propiamente una elección del niño, sino también pasa por la función del padre. El padre impone la ley, privando al niño del objeto de su deseo,
y a la madre de su objeto fálico. Lo importante no es que el padre real imponga la ley, sino que sea respetada por la madre en sus palabras y acciones. Tercer tiempo. Padre donador, potente. Cuando el Padre aparece como real y potente, cuando el Padre se revela, tiene el falo. Hasta el momento no necesitábamos la presencia real del Padre, la presencia en sí misma. Aparece el Padre como quien puede dar, donar el falo, y aún así seguir en posesión de él y no perderlo. Entonces es más preferido que la madre y permite al sujeto identificarse con el Padre. Identificación secundaria, simbólica. Esta identificación culmina en el ideal del yo. Tiene una función normativa que debe entenderse en referencia a las estructuras clínicas y a la sexualidad. El sujeto abandona el complejo de Edipo provisto de un ideal del yo y una identificación que conduce a la asunción de la masculinidad o de la femineidad. Esta identificación es diferente a la del yo ideal del estadio del espejo, a donde hay indiferenciación de sexos. La fórmula de la metáfora paterna. La S' es la madre. La madre tiene algo más allá, algo que desea, la razón de las ausencias de la madre, y que al niño se le plantea como una incógnita. La X es esta incógnita. La S es el padre, aparece por encima de la madre, ya que le dicta la ley. En esta multiplicación de factores se tacha el factor común que es la S', la madre, que está en las dos fracciones, y de esta manera queda el padre, S, como sustituyendo al significante materno y como en posesión del falo. La S' minúscula, que aparece en el resultado bajo la barra, va a ser la significación del falo, frente a la cual el niño y la niña van a tomar posesión, ya sea viril o femenina, en la asunción de su propio sexo. Damas caballeros, estación de tren. Un tren llega a la estación. Dentro del tren, dos pequeños hermanitos, un niño y una niña, viajan sentados frente a frente. Desde la ventanilla van mirando atentamente al andén mientras el tren se detiene en la estación. «Mirá», dice el hermano, «hemos llegado a Damas». «Imbécil», responde la hermana, «¿no ves que estamos en Caballeros?» Caballeros Damas, la incongruencia que propone Lacan aquí es la dimensión a la que el analista no debe renunciar en la interpretación. Es que el significante caballeros, si tiene una puerta debajo, no remite al concepto de hombre, sino al de excusado ofrecido al hombre occidental para satisfacer sus necesidades naturales fuera de su casa. Pero para que se produzca la sorpresa de esta precipitación de sentido inesperada, es necesaria una relación de contigüidad con otro significante, damas. Es la diferencia entre ambos significantes y no entre las puertas que son idénticas, la que somete la vida pública a las leyes de la segregación urinaria. Las comunidades primitivas, que como es sabido no tienen puertas, comparten esta segregación demostrando que no juega ningún papel el concepto de puerta, sino la diferencia de un significante con otro significante. Con esto Lacan dará su golpe. El significante no nombra lo real de ninguna manera, ni arbitraria ni motivadamente. El significante entra de hecho en el significado, lo produce de una manera inesperada, como en Caballeros Damas, llegando a ocupar un lugar en la realidad. Los rótulos, damas y caballeros, no se refieren a ninguna diferencia natural y estable de identidad sexual,
sino que crean una diferencia artificial entre puertas idénticas. En uno ponen hombre y en otro ponen mujer, y por oposición entre ambos, el sujeto decide por dónde entrar. Pero la palabra hombre, o el dibujito del rostro con pipa y bigote, no nos dice lo que es un hombre. Es la oposición binaria, estructural entre ambos significantes lo que permite tomar una decisión. Pero ninguno de los significantes proporciona un saber o una verdad sobre el sexo. El sueño de la bella carnicera. Se trata de una paciente de Freud, esposa de un carnicero, que le anuncia un día que ha tenido un sueño contrario a su teoría de los sueños, según la cual estos consisten en la realización de deseos. Quiero dar una comida, pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Pienso en salir a comprar lo necesario, pero recuerdo que es domingo y las tiendas están cerradas. Intento telefonear y resulta que el teléfono no funciona. Por lo tanto, tengo que renunciar al deseo de dar una comida. Lacan lo toma sucesivas veces para mostrar los mecanismos que rigen los procesos inconscientes, metáfora y metonimia, para ilustrar de qué manera el deseo es el deseo del otro y especialmente como referente privilegiado de la identificación histérica y de su relación con la sexualidad femenina. El sueño como metáfora del deseo. El sueño como metáfora de deseo se conforma por la transposición, la condensación y el desplazamiento. El caviar es el significante del deseo de la paciente. El salmón ahumado es el significante del deseo de la amiga que sustituye al caviar. Por lo tanto, un significante es sustituido por otro significante. Es decir, un deseo es sustituido por otro deseo, cumpliendo así un efecto metafórico. El sueño como metonimia de la falta en ser. El sueño como metonimia de la falta en ser. Caviar es el significante que muestra el deseo insatisfecho de la bella carnicera. El deseo de caviar, deseo despierto, es el deseo de mujer colmada y que precisamente no quiere serlo, no quiere ser satisfecha en sus únicas verdaderas necesidades. Porque el caviar no solo tiene que ver con la comida, sino que es ella misma la que no lo quiere. El deseo de caviar es la metonimia del deseo en tanto insatisfecho. Por lo tanto, el deseo aquí es la metonimia de la falta en ser. Seminario 11 de Lacan. La pulsión. Lacan dice que la pulsión traza un surco en lo real, aquello que irrumpe, molesta, que no se puede tolerar. Al atravesar el lenguaje a un organismo se produce un sujeto. Allí aparecen las zonas erógenas. Lacan rescata de Freud que el término pulsión es una convención, un acuerdo. Sostiene que los 4 elementos freudianos de la pulsión, empuje, fuente, objeto y meta, están disyuntos, carecen de una relación armoniosa a la manera de un collage surrealista. Ya que para Freud la pulsión está estructurada como un montaje. Esto quiere decir que, siguiendo a Freud, refiere a que la pulsión es un montaje de elementos diversos, la fuente, el fin, el objeto y el empuje. Estímulo, empuje, fuente, objeto, meta, descarga. Dice Lacan que toda pulsión es parcial, porque no hay objeto. Es una falta, un vacío, una nada, el objeto A, no habiendo una subordinación a la genitalidad ni a la reproducción como sostenían los postfreudianos. Reconceptualiza el dualismo freudiano de pulsiones de vida y de muerte en términos de una oposición entre lo simbólico y lo imaginario. El deseo es uno e indivisible, mientras que las pulsiones son manifestaciones parciales del deseo.
La pulsión propiamente dicha para Lacan es la pulsión de muerte. Hay una cuestión de goce no placentera. Y las pulsiones de vida lo que hacen es dar rodeos para llegar al fin de la pulsión propiamente dicha. Pulsión de muerte. Los humanos parecemos tener una fuerza que nos lleva a repetir una y otra vez ciertos traumas. ¿Por qué repetiríamos estos traumas si es que estos traumas son displacenteros? Hay dos respuestas posibles. Uno, el psiquismo lo repite para intentar elaborarlo. Y dos, lo que nos lleva a repetir estos traumas es una fuerza autoagresiva dentro del organismo, dentro del yo, que llamará pulsión de muerte. Lacan se apoya inicialmente en el texto freudiano para definir la estructura de la pulsión, pero se va diferenciando progresivamente de Freud en lo que respecta a la concepción de la actividad pulsional propiamente dicha. Para Lacan hay un corte entre el ser hablante y los no hablantes. El lenguaje, lo simbólico incorporado en el cuerpo, produce en el mismo un vaciamiento de goce y por tanto una pérdida. El objeto A sería un representante de aquello a lo que tuvo que renunciar el ser humano para acceder al lenguaje. En la teoría lacaniana, los objetos de la pulsión responden a 4 estructuras básicas: la oralidad, la analidad, lo escópico y lo invocante. Cada sujeto tiene una relación con sus objetos respectivos, con unas modalidades de goce pulsional preferentes y propias. En lo que respecta a la fuente, entiende que sería el término más relacionado con la regulación vital en la función de la pulsión. Establece que las zonas erógenas se reconocen por su estructura de agujero en una especie de borde, orificios que a su vez se encuentran vinculados con el inconsciente. En estas zonas del cuerpo marcadas por la pérdida de objetos es donde la pulsión parcial encuentra su fuente. Se trata de bordes donde la intervención del otro con sus primeros cuidados produce una erogeneización, introduciendo así al sujeto en la dialéctica de la satisfacción, del goce sexual, más allá de la mera satisfacción de la necesidad. La pulsión, concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. Lacan integra los tiempos de desarrollo de la pulsión de Freud en lo que denomina circuito pulsional. Lacan no diferencia entre fase activa y pasiva, sino que considera que la pulsión es una y siempre da la vuelta. El circuito pulsional de Lacan tiene que ver más con la estructura que con el desarrollo de Freud. Así, mientras Freud establece las etapas evolutivas que marcarían las diferentes organizaciones pulsionales, para Lacan no hay ninguna relación de engendramiento entre una pulsión parcial y la siguiente. El paso de la pulsión oral a la pulsión anal no es el producto de un proceso de maduración, es el producto de la intervención de algo que no pertenece al campo de la pulsión. La intervención, la inversión de la demanda del otro. Los 4 términos que componen la pulsión. Empuje, drang. Drang, empuje. Se traduce como una excitación constante que difiere de la necesidad. Es un plus. Hay allí un atravesamiento cultural del lenguaje que hace que no sea natural. Tiene que ver con una excitación producida por la incidencia del significante. Fuente Quelle. Quelle fuente. Son las zonas erógenas
las estructuras de borde que quedaron marcadas en ese encuentro de goce y significante. Cómo cada uno inscribió en su cuerpo la experiencia de goce en la que el otro le aportó significantes. Objeto, object. Object, objeto. Lacan lo piensa como falta de objeto, como un vacío. Objeto A. La pulsión lo contornea, le da la vuelta. No hay objeto que complemente al sujeto. Meta, ciel. Ciel, meta. La ciel o meta no tiene que ver con la bajada de tensión, sino con su aumento. La satisfacción es paradójica porque no se satisface con el objeto, sino con el recorrido, rodeando el vacío, bordeando las zonas erógenas. Lacan la representa como sin sentido. Lo que creemos que se satisface lo hace imaginariamente porque no hay objeto que complete al sujeto. Con respecto a la satisfacción, siempre es goce, porque siempre es satisfacción a pesar de la insatisfacción. Ciel, aim y goal. Lacan da dos acepciones de meta o ciel, que son aim y goal. Aim es el trayecto, el camino a recorrer, el trazado mismo. Goal es el haber marcado un punto. Aquí podemos localizar la resonancia en el propio cuerpo.